Hola, hoy hablaré de la descomposición de la izquierda como fenómeno mundial y también fenómeno europeo y por tanto fenómeno del Estado español. La izquierda está en lo que algunos consideran su fase final, su fase de agonía. Yo no creo que las cosas sean tan así, porque la izquierda es un instrumento decisivo del capitalismo desde el siglo XIX, es una creación tal cual del capitalismo y de las estructuras estatales y por lo tanto se va a mantener con las transformaciones apropiadas, muy en decadencia, va a ser una fuerza secundaria del poder constituido, pero una fuerza existente. De todas formas, es impresionante cómo se ha desmoronado, cómo se ha venido abajo en muy poco tiempo. Claro, en realidad los síntomas suyos de vetustez, de senilidad, pues ya tienen 30 o 40 años, pero ha sido en los últimos 5 o 7 años cuando el fenómeno se ha transformado en una realidad sorprendente, o quizá no tan sorprendente, como decía, en el plano mundial. Lo cierto es que la izquierda está sin ideología, sin programa, sin teóricos y sin convicciones. Sus proyectos han fracasado en el plano mundial una y otra vez. Veamos, por ejemplo, el proyecto Venezuela, el socialismo siglo XXI, aquí promovido por la extrema izquierda fascista, pues se ha venido abajo, se ha desmoronado en muy pocos años. Cuando se mira lo que es China, dirigida por el Partido Comunista de China, pues uno siente un estremecimiento de horror, de indignación y de asco frente a lo que está haciendo allí un partido comunista. Si miramos en Cuba, pues la cosa es patética. Y si vemos que es de la izquierda europea, aferrada a cosas puramente, como diría yo, marginales y negativas, como es su apoyo al Islam, su migracionismo, su feminismo rancio y caducado, pues es difícil admitir que tenga un futuro brillante. Pero hay que entender qué es la izquierda realmente y qué es lo que está en decadencia realmente, porque el sistema juega al... hoy está la izquierda en decadencia y entonces pasamos a la gente a que crea en la derecha o en la extrema derecha. Ahora mismo la izquierda y sobre todo la extrema izquierda es el banderín de enganche principal de la extrema derecha y de los movimientos neonazis y fascistas, que están teniendo una cierta audiencia popular debido a las atrocidades, a las maldades que comete la izquierda en la cuestión de la inmigración, con su apoyo ciego y racional a la cuestión del feminismo, a la política internacional, etc. Entonces, pues vamos a intentar profundizar un poquito en lo que es la izquierda, cómo surge, cuáles son sus postulados fundamentales, cuáles son sus ideas esenciales. Pero el criterio principal es que hay que aprovechar ahora, hay que valerse de la situación en que la izquierda está en decadencia para asestar golpes fundamentales a su sistema ideológico terrible, ¿no? Sabiendo que va a mantenerse porque desde hace pues siglo y medio y sobre todo en los últimos 50 años pues ha sido el enganche principal del capitalismo. Si el capitalismo se ha mantenido, se ha desarrollado, ha entrado en la fase actual de capitalismo apátrida, transnacional, que impone un trabajo salariado ya totalmente intolerable, que enferma a los trabajadores, que los destruye como personas, todo eso lo ha hecho gracias a la izquierda. La izquierda es el instrumento principal del capitalismo desde el siglo XIX, no la derecha. La derecha lo ha sido en momentos puntuales, con los fascismos, con algunos partidos de derecha, pero en lo principal ha sido la izquierda la que ha servido al sistema de dominación. Ahora mismo, pues como decía antes, pues está con el feminismo, con lo LGTBI, con el animalismo, con el anarquismo, con el emigracionismo. Todo esto son pura basura, puras cosas chatarra que no tienen ningún valor y que dan muy poquito de sí en el mercado político, que es lo que interesa a la izquierda. La izquierda ahora se compone de mercenarios, nadie cree en nada allí porque ya no hay nada en que creer. Primero porque todos sus proyectos a nivel mundial se han venido abajo y en segundo porque ya no tiene teóricos, ya no tiene ideólogos, ya no tiene pensadores, ya no tiene nada. Solo politiquillos de mala muerte que van y vienen diciendo bobadas, repitiendo cosas de hace 50, 60 o 150 años que no tienen apenas audiencia, salvo en gente muy mayor de mucha edad. Pero claro, el problema está que en una reacción legítima y justa contra la izquierda, la gente se está pasando a la extrema derecha, a los
neofascismos, a los neonazismos, a los neofalangismos, y eso sí es preocupante. Quizá tenemos que hacer un análisis de lo que ha sido la izquierda para evitar que este trasvase se realice, porque puede suceder que después de unos años de hegemonía de la derecha y la extrema derecha, pues sus maldades y sus atrocidades, que no son menores ni menos numerosas que las de la izquierda, den origen a un renacer de la izquierda que no está descartado del todo, aunque, bueno, pues dado la absoluta obsolescencia de esta, es difícil de pensar, pero la política tiene muchos caminos extraños que hay que tener en cuenta. Bueno, la historia de la izquierda se sitúa en la Revolución Francesa. Es un análisis absolutamente equivocado de la Revolución Francesa como un acontecimiento liberador que nos libera del feudalismo, que elimina a los señores feudales, que crea una sociedad nueva, una sociedad nacional, una sociedad que está llena de dinamismo, de vitalidad, la que va a dar pie al desarrollo de la izquierda. Todo esto es falso. La Revolución Francesa no es más que una de las revoluciones estatistas realizada por el Estado, y su objetivo fue ni más ni menos un crecimiento del Estado, una eliminación de las trabas que el desarrollo del Estado tenía de los sistemas preliberales de gobierno, como los parlamentos intermedios, los concejos abiertos, todo esto. Estos asuntos fueron eliminados para crear el Estado total. Es el Estado total el que surge de la Revolución Francesa y de sus imitaciones locales, como es la Revolución Liberal Española con las Cortes de Cádiz de 1812. Y este Estado total es el que genera rápidamente el capitalismo, el que lo genera incluso económicamente a través de trasvases inmensos de dinero y de recursos, por ejemplo, con la desamortización o privatización vía estatización del comunal, el que va a originar el capitalismo, o va a dar al capitalismo un impulso importante, puesto que el capitalismo efectivamente ya existía como creación del Estado absolutista monárquico. Bien, esta interpretación equivocada, mesiánica, entusiasta de la Revolución Francesa es la que va a estar en la base de la izquierda y también en la base del marxismo. Marx y Engels intentaron ocultar esto un poquito, limitaron sus expresiones verbales de apoyo a la Revolución Francesa, pero era solo una argucia, puesto que en definitiva ellos estaban a favor de lo esencial de la Revolución Francesa, de los estados nacionales, del capitalismo naciente, aunque decían que eran anticapitalistas, claro, y de otras muchas cuestiones. La izquierda tiene que lidiar con un problema previo de ahí soberanismo, que es la revolución industrial primero en Inglaterra y luego después en el resto de Europa y en el resto de América. La revolución industrial es un fenómeno horroroso, espantoso, aterrador, y los aparatos de poder necesitaban un instrumento político que se hiciera cargo de estas masas proletarias absolutamente explotadas, embrutecidas, que se encontraban en un estado peor que el de la esclavitud. Yo lo he dicho siempre, la situación de los trabajadores en Europa en la Revolución Industrial era peor, mucho peor que la de los esclavos negros que trabajaban en las plantaciones de algodón en Estados Unidos o en Brasil o en Cuba en el siglo XIX. Peor, mucho peor, incluso en la esperanza de vida media. Cuando ves la esperanza de vida media de unos y otros, pues te das cuenta que esta situación, estos esclavos blancos eran mucho más esclavos que los esclavos negros, aunque explícitamente no fueran esclavos, ¿no? Entonces necesitaban unos instrumentos que les permitieran manejar a estas masas por medio de unos mecanismos políticos, ideológicos y organizativos que van a constituir el entramado esencial de la izquierda. No es casual que el Partido Socialista Obrero Español se crea en el año 1879, justamente cuando la revolución industrial, que se puede también hablar de ella en el Estado español, sube una vez que se ha realizado el gran expolio y el gran manejo de dinero, que es la desamortización del comunal. Entonces ahí se crea, hay una mitología de la creación donde se reúnen en una taberna unos cuantos, y entonces pues allí reunidos en la taberna, entre vasito de vino y vasito de vino, pues crean los estatutos, el programa del PSOE. Esto es pura una narración para tontos, para bobos, que en definitiva lo que es una intervención
del aparato de poder, sobre todo del ejército, que necesitaba este instrumento, de la gran banca, de los terratenientes. Estas son las tres funciones, sin olvidar a la Iglesia Católica, que van a dar origen al PSOE como elemento de dominio y control sobre las clases populares, principalmente urbanas en los orígenes, pero luego ya rurales, en la medida que la desamortización despoja a las gentes de la ruralidad de sus bienes básicos de trabajo y subsistencia, y los va convirtiendo en proletarios rurales. Muchos de ellos luego se hacen proletarios industriales. Entonces el marxismo dota de sentido a la industrialización. Vamos a ver, el ejercicio que hay aquí mental es el siguiente. Cuando una persona en la época se enfrenta al proceso de industrialización aterrador, con aquellas fábricas sucias, espantosas, insufribles, rodeadas de barracones hediondos llenos de ratas, con la gente en unas condiciones absolutamente abyectas, había que aportarles algún discurso ideológico que les proporcionara serenidad, tranquilidad y esperanza. Y ese es el discurso del marxismo, ni más ni menos un discurso falso, completamente falso, porque el marxismo está equivocado en casi todo lo que dice. Aquí se les señaló que de ahí iba a surgir una nueva sociedad basada en la eficacia multiplicada de las máquinas, en los nuevos sistemas de trabajo. Entonces el individuo concluía lo siguiente: bien, mi vida es horrible, soy un esclavo, sé que voy a morir muy joven porque la esperanza de vida media de los trabajadores industriales es baja, pero todo esto va a servir para crear una humanidad nueva, un sistema de vida excelente y sobre todo una abundancia material que me va a resarcir de la miseria espantosa que yo conozco como asalariado de la industria en las etapas finales del siglo XIX. Entonces este es el discurso, es un discurso tranquilizador, un discurso engañoso, mentiroso, es la promesa de un cielo, que es un paraíso socialista, en el cual se iban a realizar todo lo que no podía realizarse en la tierra bajo la industrialización. Y eso es lo que el marxismo vende, una distopía, o si queréis llamarle como una utopía engañosa, falsa, mentirosa, ignorante, que luego aplicada en la práctica pues ha ido de fracaso en fracaso, porque todo lo que el marxismo, o casi todo, hay algunas cosas que no, seamos sinceros, pues está equivocado, sobre todo su análisis económico está equivocado. En los países donde partidos marxistas, porque por regates, cosas raras de la historia, han llegado al poder, han aplicado la concepción marxista de la economía, que es desastrosa, y lo que han encontrado es un desastre. Un desastre fue la Unión Soviética, lo ha sido Cuba, lo ha sido Venezuela. Daros cuenta, Venezuela, con 9 millones, un país que tiene 20 y tantos millones de habitantes, de los cuales han tenido que huir del hambre 9 millones, luego parece ser que ha vuelto alguno, pero todavía tiene 8 millones de gente que se ha marchado al exilio, porque allí se moría literalmente de hambre debido al socialismo del siglo XXI. Luego todo esto se ha intentado tapar con los argumentos de siempre por la extrema izquierda fascista, pero dicho así es obvio. El caso de China se diferencia un poco, pero luego hablaremos del caso de China. Lo que ha hecho el Partido Comunista de China es dejar a un lado la teoría marxista sobre la economía y atenerse a dos cuestiones realmente practicadas en la historia y que así han resultado parcialmente en otros países, que es, por un lado, el liberalismo económico de tipo manchesteriano, o sea, salvaje, donde no se pone trabas a nada, donde a la clase trabajadora se la machaca absolutamente, se la explota sin piedad y se la reprime policialmente sin contemplaciones. Esto lo ha mezclado con el estatismo más virulento. Esta combinación de estatismo virulento y de liberalismo salvaje de tipo manchesteriano, en relación a la ciudad de Manchester, donde esto se aplicó ya desde finales del siglo XVIII, es decir, tratar a la clase obrera como pura basura, pura escoria a la que se le extrae la capacidad de trabajo para sobreexplotarla, para obligarla a producir mercancías a unos precios ínfimos a costa de una esperanza de vida muy baja y unas condiciones de trabajo y existencia literalmente infernales, pues es lo que ha hecho el Partido Comunista de China. Pero esto no es exactamente lo que el marxismo defiende, pero ellos han sido inteligentes, hay que reconocerlo, aunque me parece una gente peligrosísima y repugnante en entender que había que descartar toda la teoría económica marxista, porque es una cantinela absurda y delirante que solo sirve para tranquilizar a la gente,
trabajadora en unas condiciones que eran verdaderamente difíciles como las del siglo XIX, ¿no? El marxismo en realidad es una creación de un industrial alemán adinerado que es Federico Engels. Federico Engels utiliza, a mi entender, de una manera inteligente y astuta a Carlos Marx, un pobre hombre en definitiva, con una cultura muy deficiente, pero con mucha cara dura y mucha desvergüenza, dispuesto a hacer lo que hubiera que hacer para proporcionar estos narcóticos espirituales a las clases trabajadoras europeas de la época. El narcótico espiritual llamado marxismo, un redentorismo que se realizaría en la sociedad socialista y en la sociedad comunista, una especie de cielo o paraíso de naturaleza clerical que no se diferencia prácticamente en nada del cielo o paraíso del que ofrecen las iglesias estatales. Entonces, pues Engels, yo entiendo que él subsidia y financia, y no solamente él como persona, sino los círculos de empresarios capitalistas que son los que están detrás de él, financia a Marx para producir esta ideología, esta distopía, que es la que va a hacer que la clase obrera europea de la época pues pueda sobrellevar con más o menos sentido lo que era la locura, las tropelías y las maldades ilimitadas del proceso de industrialización capitalista del siglo XIX. Entonces vamos a ver en 16 puntos cuáles son los componentes decisivos de la teoría marxista, que son, en primer lugar, da un sentido ilusorio, un consuelo de naturaleza mental a los horrores de la industrialización. Esto es lo primero y lo principal, y así ha sido hasta hoy siempre. De ahí la utopía, como decía antes, del socialismo y el comunismo, el paraíso, ¿no? Recordar aquello de que la Unión Soviética era el paraíso socialista, eso se decía en los tiempos de Stalin sin ningún pudor. Daros cuenta, el paraíso socialista en una sociedad como la estalinista. No hay que tener cara dura. En segundo lugar, será un sentido también al régimen salarial, ¿no? Es el mito del proletariado. Es el mito del proletariado como clase redentora. Esto también aportaba un cierto entusiasmo, un cierto sentido de la vida a aquellas personas que trabajaban 14, 15 horas en las fábricas de la época y que se sentían absolutamente atrapados por unos salarios miserables, que sabían que su esperanza de vida era muy limitada, pero ellos formaban parte del proletariado, una fuerza mesiánica que iba a redimir a la humanidad así en un pis-pas. Entonces esta deificación, esta mitificación del trabajo asalariado es otra de las aportaciones negativas, perversas del marxismo a las clases trabajadoras. En realidad esto no era así. Esto tenía también una doble lectura. La intelectualidad de la época, que es una lumperintelectualidad de la cual Marx era un personaje obvio, una persona que nunca fue capaz de vivir de su trabajo, que siempre vivió del cuento, que era muy dado a empinar el codo, puesto que tenía problemas con el alcohol continuado. Y yo entiendo que muchas de las cosas que él se inventó lo hizo en momentos en que estaba bajo el dominio del alcohol, que es un potente narcótico, como sabéis, ¿no? Porque si no, no se entiende que dijera esas cosas. Entonces, en realidad, esta gente oprimida y aplastada, esta carne de cañón, por un lado de la burguesía industrial y por otra parte de este lumpen intelectualidad que iba a hacer su agosto, iba a dominar el mundo a partir de convertir en vanguardia de la lucha a un proletariado que en realidad no podía hacer nada porque estaba aplastado y dominado por el trabajo asalariado. Si algo ha sido rechazado absolutamente por la experiencia histórica y la idea del proletariado como fuerza revolucionaria, no la ha sido en ningún lado. La única excepción quizás sea el proletariado asturiano en 1964 y por unas condiciones, un análisis que ya lo he puesto otra vez, precisamente porque no era proletariado, sino era más bien gente del mundo rural que trabajaba a tiempo parcial durante temporadas en las minas, en la industria de la época que había en Asturias, pero el proletariado puro es puro conformismo, sus condiciones de existencia y el nivel de conformismo que tiene es mucho peor que el de los esclavos que hemos conocido en el siglo XIX en América, como he dicho antes. En tercer lugar, el marxismo es una ideología liberticida. La cuestión de la libertad se ignora absolutamente, completamente. No hay ninguna referencia
a qué régimen político sería el de ese socialismo y comunismo que fuera garantía de la libertad y las libertades, de la libertad social y de las libertades individuales. No hay nada parecido a los sistemas de democracia directa, lo cual dice mucho en contra de Marx, pues que él vivió el régimen de democracia directa en la Comuna de París, y aunque él hace algunos gorgoritos verbales, como hacía con los asuntos que le interesaban, porque era un oportunista y una persona sin frenos morales, hace algunos gorgoritos sobre la Comuna de París y, bueno, juguetea un poquito con los sistemas de democracia directa, pero a él no se le ocurre esto en absoluto. En lo que quería un régimen totalitario, un régimen total, en definitiva, un régimen como el que luego fue el stalinista o como el que luego se ha plantado aquí en China hoy. Es decir, un régimen en el cual el individuo sea solo un trabajador puro que trabaje y trabaje en beneficio de una élite que es los intelectuales que iban a hacerse con el poder usando a las clases trabajadoras como carne de cañón, que fue ni más ni menos lo que pasó en la Unión Soviética. En cuarto lugar, la noción de abundancia material como condición necesaria para superar todas las limitaciones de la humanidad y del individuo es un error absoluto. La riqueza material no cumple esa función y no la ha cumplido nunca. Y ahí tenemos una parte muy importante de la filosofía griega, como en los cínicos, como en los estoicos, y luego después el cristianismo negando este asunto y diciendo que la riqueza material, más allá de un punto mínimo, se convierte en un factor negativo, muy negativo, que produce elementos de degradación y de desestructuración, tanto al individuo como en la sociedad que lo padece. Las sociedades que han sido ricas han derrochado, han despilfarrado sus riquezas, se han envilecido, se han encanallado y han encanallado al individuo que vive en ellas. Por lo tanto, esta tesis marxista, que no tiene ningún agarre en la historia, es una cuestión rechazable. Es más, Marx debía saber, entiendo yo que debía saber, que es una tesis rechazada, una formulación rechazada, por ejemplo, por la filosofía cínica griega, rechazada absolutamente. Pero Marx lo que hizo también fue despreciar la cultura europea. Marx es un anticultura europea, una personalidad como intelectual ajena a lo que es el pensamiento europeo clásico, que él lo conocía. Tiene algunas citas por ahí. Él se agarra a lo peor del pensamiento europeo clásico, a toda la basura, por ejemplo, a Epicuro, a toda la basura de Epicuro, a todo el hedonismo, a todo el placerismo, sobre todo estas dos cuestiones, ¿no? Y bueno, se maneja con esto y te plantea un paraíso de abundancia material ilimitada y de felicidad y de alegría a partir del desarrollo de la tecnología. Es decir, él suma su entusiasmo por la tecnología con la parte minoritaria y peor de la filosofía griega, que es el hedonismo. Entonces, lo que ahí sale es un monstruo, un engendro, que aplicado en la práctica, como se ha hecho en un montón de países, pues lleva al desastre, a unos niveles de pobreza y de dolor y sufrimiento individual pocas veces conocidos en la historia. Luego, en quinto lugar, está la moralidad explícita y militante. El marxismo es un sistema de amoralidad implícita y militante, y no digamos ya el comunismo. Es en realidad un sistema que se basa pues, en toda la mofa de los criterios morales que hace Epicuro junto con Maquiavelo. Ellos hacen una valoración entusiasta de Maquiavelo que es indignante. Maquiavelo era un malvado, un teórico del Estado total, y pues, si podemos usarlo es precisamente a veces en las citas para demostrar cómo se entiende el Estado total. Su criterio es que las sociedades son buenas cuando se basan en dos criterios, que es la violencia, o sea, el asesinato, la tortura, la detención, y la mentira, es decir, la propaganda, que es lo que está haciendo el Partido Comunista de China, que es lo que hizo Stalin en sus tiempos y que es lo que hizo también en Venezuela el chavismo, ¿no? Entonces, estos dos criterios están tomados de Maquiavelo y Marx los toma de Maquiavelo tal cual, ¿no? Sin pararse a pensar que tiene esto que ver con la moralidad, con la calidad del sujeto, etc. El punto sexto es la negación del libre albedrío y de la libertad de la voluntad. Ya sabéis que el marxismo es una teoría determinista, aunque luego dicen que no, como ellos, bueno, cambiaban, decían, se deshacían, como todos los titiriteros ideológicos, pues cambiaban de posición según quien les escucharan para conseguir más apoyos. Pero es un determinismo histórico en el cual la libertad de la voluntad no importa, la calidad del sujeto no importa, porque aunque seamos perversos, estúpidos, absolutamente amorales, llegaremos a ese paraíso del socialismo por el desarrollo de las fuerzas productivas, por las pulsiones inherentes a las fuerzas de la historia que nos conducen
a ese estadio de felicidad y de maravilla que, bueno, ya hemos visto cuál ha sido en la práctica, ¿no? Pero Marx lo definió así y muchísima gente lo creyó así. ¿Por qué? Porque vendía un sueño y una utopía, y también porque el marxismo desde sus orígenes ha sido una ideología del poder y del Estado. Los principales difusores del marxismo nunca han sido ni los partidos socialistas cuando eran marxistas, ni los partidos comunistas, sino los intelectuales. El marxismo de cátedra, que fue lo que surgió inmediatamente ya en vida de Marx, ha sido lo que ha llevado al marxismo al estado de, digamos, hegemonía ideológica durante un tiempo. ¿Por qué? Porque satisfacía necesidades fundamentales del régimen capitalista y del sistema de dominación estatal. Y de ahí ha surgido esto. Y si echamos un vistazo, por ejemplo, a los libros que se han publicado en Europa en los últimos 50 años sobre marxismo, veremos que la gran mayoría de sus autores son marxistas de cátedra, o sea, intelectuales, profesores, académicos y tal, que escriben sus textos sobre el marxismo, a veces apareciendo explícitamente como profesores y otros como radicales, como antisistema, como ligados a los partidos comunistas y tal, pero bueno, estos son solo máscaras que se ponían. Entonces, la idea del determinismo económico y del determinismo tecnológico anula tanto el sentido moral, puesto que importa que seamos morales o inmorales y vamos a llegar a este paraíso de felicidad y de abundancia. En segundo lugar, tira por tierra la calidad de la persona. La calidad de la persona es importante porque si la persona es sujeto agente y no simplemente sujeto pasivo o cosa, si es sujeto agente, sujeto creador de la historia, entonces necesita tener la mayor calidad posible para ser un actor histórico, es decir, desarrollar su virtud cívica de la forma más eficiente posible. Eso es una de las categorías. Entonces nos desarrollamos como sujetos de calidad para tener calidad por sí mismos y también para ser actores en el gran drama de la vida social y de la historia de la mejor manera posible. Todo esto es tirado a la basura por Marx, que se caracteriza por estar fuera de la cultura occidental. En realidad lo que Marx hace es una historia sobre despotismo oriental. Lo que él desarrolla es una forma de despotismo oriental copiado, pues lo que es el despotismo oriental de siempre, pues los imperios orientales, el Islam, China, todo esto son cosas que no encajan con las nociones fundamentales de la cultura occidental sobre libertad, sobre individuos, sobre realización individual y sobre moralidad. Sobre todo, él niega la libertad de manera absoluta y total. El punto 7, ya lo he dicho, es el desprecio por la persona, por el ser humano concreto. Él convierte al ser humano en objeto, convierte al sujeto, a la persona, en objeto, en cosa, y le hace someterse completamente a unas leyes de la historia que él se inventa, que él imagina, que él elucubra, que no es capaz de probar en la historia real. En eso, pues copia a Hegel. Hegel hace lo mismo, Hegel desprecia la historia real y se inventa una historia, una filosofía de la historia que Marx, aunque dice que no, que él critica a Hegel, lo que hace es copiar esta metodología arbitraria, fantasiosa, infantil, en definitiva, de entender la historia como una elucubración, una fantasmagoría que el gran genio del intelectual se va inventando sin tener en cuenta la realidad. Marx no sabía nada de la historia real, nada de nada. Escribió algunas cosas, tiene un libro que se llama sobre España, ¿no? El marxismo, Marx sobre España. Y él no entendía nada de la historia de aquí. Entonces, ¿cómo es posible que él se pusiera a escribir sobre historia de España si no tenía ni idea? ¿Dónde está su ética? ¿Dónde está su moralidad? Eso es como hizo todo, toda su obra es lo mismo, toda su obra es una elucubración, pero digo una elucubración contraria a los valores, criterios fundamentales de la cultura occidental. Y entonces cuando nos oponemos al marxismo y a todas sus derivaciones, lo hacemos en defensa de lo positivo y de lo mejor de la cultura occidental, que es lo que Marx y luego después los partidos comunistas y después los izquierdistas actuales tiran a la basura, los criterios fundamentales de la cultura occidental. El punto 8 es el desdén por la verdad. Él no considera que la verdad sea una coincidencia entre lo pensado y la realidad. Hay una realidad histórica y una realidad del presente que debe ser investigada y no simplemente dada de lado para meter allí unas elucubraciones de naturaleza religiosa sobre una marcha de la historia hacia adelante hasta lograr una especie de
punto final paradisiaco en donde todos íbamos a ser muy, muy, muy felices, muy, muy felices. Nadie nos había preguntado si queríamos ser felices o no queríamos ser felices. A lo mejor no queríamos ser felices, queríamos ser simplemente personas decentes, personas morales, personas realizadas y no personas felices. Pero a Marx no se le pasó eso por la cabeza y nos condena a ser felices en una sociedad de la felicidad realizada sobre la base de una abundancia material enorme que nos iba a proporcionar, por un lado, el capitalismo en su desarrollo y, por otro lado, la tecnología que el capitalismo iba creando. No se le ocurrió, por ejemplo, pensar que esto él ya lo vivió, antes de morir esto ya era así, que el desarrollo del capitalismo se dirigía principalmente en lo tecnológico a la producción de armamento. Era la producción de armas, la marina de guerra, esencialmente en Inglaterra, es lo que se llevaba lo mejor de la producción industrial. Entonces él no se le ocurrió ver esto, si esto lo veía todo el mundo. Se ve, hay artículos de trabajadores de la época, trabajadores ingleses que se daban cuenta que todo el desarrollo industrial, o si no todo lo principal de él, se dirigía al fortalecimiento de los instrumentos del imperialismo británico. Pero él no lo vio. Fijaos qué cosas, ¿no? Entonces Marx es un ignorante, es un ignorante. Como intelectual, pues nada, no tiene por dónde cogerle, ¿no? Pues las cosas que dice, pues uno lo mejor que puede hacer es reírse, o si no, rascarse la cabeza y pasar a gente más sustanciosa, ¿no? Luego el punto 9, ya lo he dicho, también es la incomprensión de los fundamentos de la economía. O sea, la economía es producción de bienes, la economía es necesaria, saber sobre economía, porque el ser humano necesita bienes de diversa naturaleza para realizarse y para existir. Pero Marx no tenía ni idea, no sabía nada de economía, nada de nada. Él hace una serie de lucubraciones en su libro El Capital, ¿no?, que se llama El Capital, crítica de la economía política. Pero vamos a ver, el Capital tiene que ser escrito sobre la base del conocimiento del capitalismo real, no entrando en debates bizantinos con lo que habían escrito otros fulanos no menos elucubrantes que él. Daros cuenta de la metodología perversa, puramente ideologicista, puramente charlatanesca. A nosotros no nos interesa lo que había dicho fulanito y menganito y zutanito sobre el capitalismo en el siglo XVIII, todos los escritores que en realidad habían disparatado, no nos interesaba lo que había dicho Adam Smith o David Ricardo, nos interesaba el capitalismo real como existía ya a mediados del siglo XIX en los tiempos de Marx y la tecnología que había. Él no hace ninguna investigación sobre esto, a veces hace alguna pequeña referencia a cosas que estaban pasando, aislada, y bueno, se nota de vez en cuando le venía un viento de realidad, ¿no? Pero él rápidamente cerraba la puerta para que no entrara ese viento y seguía encerrado con sus librotes, con su charlatanería. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver Adam Smith con la economía real? Muy poquito. ¿Qué tiene que ver David Ricardo con la economía real? Muy poquito. ¿Qué tiene que ver los autores que ellos leyeron? Ellos, me refiero a Federico Engels y a Carlos Marx en la cuestión esta. Pues prácticamente nada. Entonces, de una no comprensión por no conocimiento de la economía real, se llega a un disparate de economía. Además, daros cuenta, crítica de la economía política. Vamos a ver, señor Marx, si la clase obrera, como usted dice, llega a hacerse con el poder en algún lugar, hacer la revolución proletaria, qué horror, entonces necesitará organizar una economía, un sistema económico. Por lo tanto, lo que necesitamos no es una crítica de la economía política, sino un sistema de propuestas de cómo tendría que ser esa economía futura de esa clase obrera pretendidamente revolucionaria que ha hecho la revolución proletaria. No hay nada de esto, de tal manera que cuando los bolcheviques se hacen con el poder por una serie de avatares y de accidentes históricos en Rusia, lo que hacen es cumplir los criterios que había tenido Alemania durante la Primera Guerra Mundial, que era simplemente la estatización absoluta de la economía dirigido por el Estado Mayor del Ejército. Es decir, el Estado Mayor del Ejército había estatizado en su grado máximo la economía alemana, es decir, la había militarizado, lo cual es comprensible. Si estás en una guerra, pues necesitas militarizar la economía, ¿no? Entonces, lo que hicieron los bolcheviques, cuando vieron que en Marx todo era charlatanería y demagogia y palabrería, pues tuvieron que acudir a algo sólido. Y fueron a estudiar a la chita callando, mientras invocaban frases vacías y abstractas de Marx, lo que había hecho el Estado Mayor alemán. ¿Qué había hecho? Pues básicamente estatizar toda la economía de una manera absoluta. Mientras que en condiciones normales la estatización de la economía relativa tiene ciertos elementos de no estatización y tal, en los años aquellos de 1914 a 1918, incluso ya antes de 1914,
cuando el alto Estado Mayor alemán ya había decidido ir a la guerra imperialista, pues ellos establecen un sistema de economía basado esencialmente en la estatización absoluta y en la militarización. Y esto es lo que hacen los bolcheviques y esto es lo que hace Stalin. Le sale fatal, súper fatal, sobre todo la estatización militarizadora de la agricultura soviética, de la agricultura rusa. Es un desastre sin paliativos hasta tal momento que se colapsa la producción de alimentos, la producción de materias primas, se colapsa porque los criterios que ellos tenían sobre el proletariado y sobre el proletariado agrícola y sobre la agricultura y la ganadería y la silvicultura eran tan disparatados, tan irracionales, tan ajenos a toda experiencia humana que no podían funcionar. Uno de los motivos por el cual la Unión Soviética se desmorona es porque a partir de los años 60 del siglo XX ellos ya no pueden producir ni el trigo que consumían. Fijaros lo grande que era la Unión Soviética, que incluía todo Siberia, no lo podían producir, lo tienen que importar de los países occidentales pagando, claro, en divisas, pagando en oro, básicamente en oro o en algunas materias primas. Entonces, esto, claro, no les daba lo que ellos tenían en oro y en otras materias primas esenciales, como podría ser el petróleo, para conseguir esa cantidad de trigo para alimentar a su población. Entonces, es uno de los motivos que lleva a la Unión Soviética a su desintegración y a su desaparición en el año 1991. Pero todo estaba en la locura que es el marxismo como teoría económica, porque no se basaba en absolutamente nada, ¿no? Luego, el punto 10 es la negación de la sabiduría popular. Para los marxistas o para sus primos hermanos los anarquistas, o bueno, hermanos gemelos diría yo, ¿no? Porque las diferencias son tan pequeñas. El pueblo no es creador de cultura, el pueblo es una masa embrutecida, degradada, a la que se le adoctrina continuamente, con los periódicos, por ejemplo, la furia adoctrinadora que tiene el marxismo y mucho más el anarquismo, cuando le dices existe la cultura popular, los saberes de la gente. La cultura popular es muy importante, la sabiduría popular y la cultura popular. Es un montón de saberes que lo incluye todo. No solamente es los romances, los poemas, la música, sino también formas interesantísimas de agricultura, maneras constructivas, formas de sociabilidad, maneras de organizar la vida en común, el tratamiento del erotismo y la sexualidad. Todo esto está en la cultura popular, o estaba. Es verdad que en los últimos 40 años, como el capitalismo y el Estado se han dotado de aparatos de adoctrinamiento potentísimos, pues han logrado destruir la cultura popular de una manera que nunca ha existido en la historia. No solamente con estos sistemas de adoctrinamiento, sino con operaciones de ingeniería social, muchas y muy variadas, que han convertido a las clases populares en clases mega ignorantes y al individuo en un sujeto pasivo que mira la televisión o que mira vídeos o que se pasa el día mirando el teléfono, pero que ya no es sujeto de cultura popular, es decir, creador de cultura. Han convertido, por lo tanto, al pueblo en populacho. Pero el pueblo, si es pueblo y no es populacho, es creador de cultura y tenedor de cultura. Tiene cultura y, por lo tanto, tiene que ser considerado con ese respeto. Uno de los objetivos míos y del movimiento por la Revolución Integral es la recuperación de la cultura popular como sabiduría de la gente común. El sistema de democracia directa no puede funcionar sin la recuperación de la sabiduría popular, puesto que al estar la toma de decisiones de tipo político económico en manos de la gente, pues la gente tiene que tener un nivel cultural. Pero ese nivel cultural se consigue a base de lecturas y de charlas y de vídeos, pues no. Eso es una parte secundaria, se consigue a través de unas condiciones de existencia en que la gente sea en sí y por sí culta. Por supuesto, esto excluye el sistema escolar actual que convierte a la gente en ignorante y en degradado. El punto 11 es la ignorancia del comunal. En los tiempos de, por ejemplo, la Internacional Comunista, el comunal ya era muy conocido, ya estaban los libros más importantes de Joaquín Costa, de Rafael Altamira, ya había mucho. Todos estos habían tenido además muchos discípulos. Y entonces por Europa Occidental pues había estudios sobre el comunal. Por ejemplo, Frédéric Lepley. Frédéric Lepley es un estudioso que vive a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, francés, que estudia tanto el comunal en Francia como el comunal aquí en la península ibérica y llega a la conclusión que el comunal en la península ibérica tiene muchísima más importancia que en Francia. Y él hace observaciones no muy profundas, pero sí interesantes sobre lo que es la economía comunal, el funcionamiento de la toma de decisiones en asamblea y tal. Eso se podía haber hecho también en Francia, incluso en el sur de Alemania,
en Italia y tal. Todo esto es ignorado absolutamente por los partidos socialistas, por el marxismo, por los partidos comunistas, lo ignoran completamente. Y os cito a Frédéric Lessing, porque es un texto que yo he leído, está traducido al castellano, y bien, es interesante, pero hay muchos más. Aquí en la península ibérica había muchos más. Tened en cuenta que, según parece, Engels leía castellano, sabía un poquito de castellano, y Marx al parecer también, y de vez en cuando leían algunos textos en castellano. Entonces, sobre todo Engels, es imposible que no leyera algo sobre el comunal aquí cuando ya había cosas que se empezaban a publicar sobre el asunto. Bueno, ellos lo rechazan. ¿Por qué? Porque ellos estaban en contra del comunal, porque el comunal es la realización de la libertad política, la libertad económica, la libertad personal, la libertad colectiva, la libertad individual, la eliminación del trabajo salariado, que es una forma de trabajo no libre, trabajo sometido, trabajo esclavo, trabajo neoesclavo. Entonces, todos ellos, todo esto a ellos, a los marxistas, les creaba horror y pavor. No querían esto, querían tener a la gente sometida, a la gente dominada. Y esa es la explicación de por qué aquí ni el marxismo, ni en ninguna de sus corrientes, Partido Socialista, ni los partidos comunistas, el leninismo, no solamente el Partido Comunista, sino, por ejemplo, el POUM tampoco quiere saber nada del comunal, y los anarquistas tampoco, puesto que los anarquistas son, digamos, el furgón de cola del marxismo, ¿no? Son los izquierdistas pintorescos. Entonces, estos izquierdistas, la única excepción es la de la Revista Blanca, pues bueno, el padre de Juan Monseni, de Federica Monseni, pues él sí, él habla ahí un poquito del comunal, no entiende mucho, pero bueno, se agradece la voluntad que tiene en su Revista Blanca. Pero yo creo que él lo hace más porque era una persona culta y porque en los ambientes europeos de la época él tenía artículos de gente importante de Europa, pues él se dio cuenta que el comunal de la península ibérica pues despertaba interés en Europa y entonces él lo trata más bien como persona culta que no como anarquista, que hay que ver hasta qué punto él fue un anarquista, ¿eh? Luego, en el punto número 12, es la deificación del dinero, del consumo, de los placeres del vientre. Esto es una de las cosas más horribles, es la degradación del ser humano, la deificación del dinero, del consumo. Por ejemplo, no olvidéis que el Partido Socialista francés se definía a sí mismo programáticamente como el partido del estómago. Abro comillas, el partido del estómago y cierro comillas. Daros cuenta de lo que esto significa. Es decir, es pura animalidad, pura degradación del ser humano a lo que es un instrumento laboral, como podía ser un mulo, como podía ser un buey, ¿no? Entonces, una persona que consume y consume una cantidad de alimentos y produce una cantidad de bienes con los cuales la burguesía y el Estado se enriquecen. El fenómeno este de la deificación del dinero, de los placeres del vientre, o sea, son cosas horribles, repugnantes que hay que volver, por ejemplo, a lo que es la filosofía de un griego degradado, que era Aristipo de Cirene, cuando él defendía todas estas cosas. Parece ser que Marx le gustaba Aristipo de Cirene, ¿no? Aunque él era muy cuco y también ocultaba sus lecturas para que no le hicieran críticas, las pocas lecturas que tenía, ¿no? Daros cuenta que en los años 60 el repunte de marxismo que hay con la escuela de Frankfurt, con toda aquella gente, pues que bueno, pues hicieron muchísimo daño, ¿no? Pues ellos entonces volvieron otra vez a la noción de principio del placer. Intentan explicarlo todo a partir del principio del placer, que es, bueno, pues todo esto ha sido catastrófico y ha sido uno de los principios del izquierdismo. La crítica de la filosofía del placer para recuperar la filosofía de la verdad, la filosofía del esfuerzo, la filosofía de la lucha del sujeto con dignidad y valía, es una de las cuestiones principales en la denuncia del marxismo. El punto 13 desarrolla el punto 12, que es el placerismo, y el hedonismo y el epicureísmo, sobre todo el epicureísmo. El epicureísmo es terrible porque si el epicureísmo es la negación del heroísmo, del esfuerzo y de la épica, ¿cómo se va a hacer una revolución proletaria a base de llenarnos el estómago hasta arriba? Es que eran cosas absolutamente contradictorias. El marxismo es un laberinto y el leninismo igual de contradicciones y de cosas incoherentes que, claro, hacía que la mente de las personas que a él se agarraban pues reventara, ¿no? Pero, insisto otra vez, Marx deja fuera lo mejor y más útil de la cultura occidental, que es la idea de la civilización como construcción superior de la sociedad y construcción superior de la propia persona, para retomar todo lo peor, todo lo más sucio, todo lo más asqueroso
que la sociedad griega y la sociedad romana, creo. Terrible. El punto 14 es el evolucionismo y reformismo tosco, es lo que los partidos comunistas, socialistas, por ejemplo, desde 1879, pues el PSOE siempre nos ha dicho, pues nada, hay que seguir aquí luchando y luchando por conseguir más dinero, siempre lo mismo, la lucha por el dinero, no hay más que la lucha por dinero, por incrementar el nivel de consumo y tal. Aparte de que esto es degradante, este evolucionismo que es falso y esta absolutización del dinero es falso, porque ahora nos encontramos que el salario medio en nuestro país es 1.250 euros. No es exactamente un salario de hambre, pero eso parece bastante, ¿verdad? Sin embargo, los oligarcas de los partidos políticos de izquierda cobran ¿cuánto al mes? ¿Cuánto ingresan al mes? ¿10 veces 1.250 euros? ¿20 veces 1.250 euros? ¿30 veces 1.250 euros? Por ahí está la cosa. Por ahí está la cosa. Ellos no creen ya en nada, absolutamente en nada, nunca han creído en nada. Son personas absolutamente inmorales e incultas, solo piensan en el dinero y en los placeres del estómago, y a eso se dedican. Y por lo tanto se convierten en servidores del sistema, del capitalismo, del Estado. Simplemente se les da más dinero y hacen lo que sea, literalmente lo que sea. Defienden la ideología que sea y atacan a quien sean simplemente por dinero. Ellos son mercenarios, lo han sido siempre. Luego tenemos en este evolucionismo la negación de la noción de revolución. La noción de revolución no es propia del marxismo, no es. Ellos son evolucionistas cogidos de Darwin. Ellos ponen por las nubes a Darwin, fijaos, vamos, poner por las nubes a Darwin, pues eso hay que leer el origen de las especies para decir que Darwin no dijo nada en realidad, que fue simplemente un demagogo que insinúa y un charlatán, ¿no? Y que todo es el evolucionismo en el terreno de las especies y de la biología es falso, ¿no? No hace falta mucho esfuerzo intelectual, pero en el terreno de la sociedad, aplicado a la sociedad, es todavía más falso. Y daros cuenta la manía que todos estos tienen de deducir proyectos y formulaciones para la sociedad humana desde la vida de los animales. Es decir, Darwin estudia la vida de los animales, luego hace algunas cuestiones sobre el evolucionismo aplicado a la especie humana, pero ellos, marxismo y también los anarquistas, deducen desde la vida animal lo que tendría que ser la vida de la especie humana, la vida de la humanidad, que es cualitativamente diferente y cualitativamente superior. Bueno, ¿qué sale todo esto? Pues un caos, un lío. Pero claro, les era más fácil sus elucubraciones zoológicas que estudiar la historia y la filosofía y el pensamiento y la historia y la épica de la cultura occidental, que ellos le ignoraban y además que estaban en contra, profundamente en contra de todo eso, y ese es ahí el problema. Aparentemente el leninismo reintroduce la idea de revolución, pero no es verdad, no os engañéis, porque es verdad que lo que hace el leninismo es dar un golpe de Estado en Rusia y se apodera del poder del Estado en un momento que el Estado ruso zarista, se había desintegrado. Entonces ellos recogen los cachitos que habían quedado dispersos a consecuencia de la Primera Guerra Mundial y crean un Estado nuevo al que ellos llaman Estado de los obreros y los campesinos, que no es nada más que un Estado neozarista que tiene todas las características del zarismo, desde el trabajo forzoso, que es lo que ellos imponen, hasta el sistema de gobierno teocrático y autoritario basado en una ideología religión, que es el marxismo-leninismo, que es una ideología religión, igual que el zarismo había tenido una ideología religión que era la de la Iglesia Ortodoxa rusa. Lo único que cambia es el lenguaje, lo que dicen, pero no cambia la naturaleza de lo que se lleva a las masas para la manipulación mental y el adoctrinamiento. El punto 15 es el tecnologicismo, un tecnologicismo pueril, infantil, que les llevaba a considerar que pues había un mesianismo tecnológico, la tecnología iba a crear una humanidad nueva. O sea, ¿no? Ya sabéis que Lafargue, el yerno de Marx, y que fue creador fundamental del marxismo en español, pues él dijo, la máquina es la liberadora de la humanidad. La máquina. Es todo esto cuando montones, millones de trabajadores estaban luchando a brazo partido en las fábricas realmente contra los efectos de las innovaciones tecnológicas que había en la época. Pero claro, el señor Lafargue era un señorito que había nacido en Cuba, por eso sabía hablar bien castellano, que luego se casó con una hija de Marx. Era un señorito que se dedicaba a un diletante, que él nunca había trabajado en una fábrica, por supuesto, y que veía con el mismo entusiasmo que todos los
capitalistas y todos los empresarios la tecnología, y por eso dijo esa enormidad que todavía resuena en los oídos, por ejemplo, del anarquismo. El anarquismo ya sabéis que es asombrosamente entusiasta de la tecnología, entusiasta de la medicina moderna, entusiasta de las vacunas y entusiasta de todas estas baratijas funestas y negativas con los cuales pues nos dañan y nos amargan la vida los poderes constituidos. Y por supuesto, el elemento decisivo era el estatismo. Todos los partidos socialistas son furiosamente estatistas, rabiosamente estatistas. Para ellos el Estado es Dios. Hay una deificación del Estado. Donde el Estado aparece, todo marcha bien, y donde el Estado no aparece, todo marcha mal. Es decir, la iniciativa popular, la soberanía popular, la capacidad de acción popular a partir de los sistemas asamblearios de autogobierno, la cultura popular, la sabiduría popular, la economía popular en el sentido de economía de la sociedad comunal, todo eso lo rechazan en plano porque no es estatal. Todo lo que es estatal es odiado por la izquierda. Todo lo que no es estatal, solo lo estatal les convence. Pero resulta que a partir de ahí su idea de lo estatal es tan delirante, tan absoluta, tan sin límites, ¿no?, que entonces lo llevan al extremo y entonces les explotan la cara. Eso pasó en la Unión Soviética, ¿no? Quizá el único que no cumple eso es el Partido Comunista de China, que lo ha entendido y ahí combina un estatismo furioso con un capitalismo manchesteriano de libertad absoluta para aplastar, para oprimir, para atacar, para enriquecerse y tal, ¿no? Bueno, pues sí, ya he dicho antes que puede ser inteligente, aunque yo creo que esto no va a salvar al Partido Comunista Chino de una catástrofe total y de una revolución en el interior de China. Entonces, pues los partidos marxistas crean el Estado total, una existencia no libre y una anulación del individuo completamente. El individuo es anulado completamente, se convierte en alguien que lo único que tiene que hacer es trabajar y pagar impuestos. Eso es todo. Sobre la base de estos 16 puntos, se podrían añadir más, pero dejémoslos en estos 16, pues viene la primera internacional obrera, que es una cuestión que está ahí, que lo que es utilizada para el control político, ideológico y organizativo de la clase obrera naciente en la industria europea. Yo entiendo que habría que investigar más, no lo afirmo taxativamente, pero quizás sea así, que todo esto fue una invención de los círculos empresariales alemanes dirigidos por Federico Engels o como Federico Engels como personalidad pública de estos círculos que crean la ideología del marxismo de una forma intencional, Habría que entrar mucho más en la correspondencia entre Engels y Marx y también en lo que se conserve en los archivos de lo que hizo Engels. Esto puede ser así o puede no serlo, pero en la práctica, en la experiencia, el marxismo ha sido solo un narcótico espiritual, un narcótico político y un narcótico ideológico que se administró a las clases trabajadoras europeas para hacerlas que aceptaran con cierta serenidad los errores de la industrialización en el siglo XIX y también en la mayor parte del siglo XX. Eso es todo. Así ha funcionado y ha funcionado nada más que de esta manera. Luego viene la Segunda Internacional, porque bueno, la primera entra en crisis, no recuerdo bien por qué, y la Segunda Internacional pues es la internacional de los partidos socialistas, el Partido Socialista Alemán, el italiano, bueno, todos estos, ¿no? Básicamente son partidos socialistas europeos y americanos. Hay alguna incorporación de partidos socialistas en las colonias, como grupos marxistas que se establecen en Vietnam, incluso en Japón y tal. Pero bueno, es un fenómeno básicamente de los países culturalmente occidentales, ¿no? La Segunda Internacional es el capitalismo puro y duro. Cuando se lee la documentación y los textos de la Segunda Internacional, de la cual forma parte el Partido Socialista Obrero Español, es una apología continua del capitalismo y del Estado sin limitaciones, una destrucción de lo que tiene de grande, de valioso y de superior el ser humano, una reducción del ser humano a su condición de estómago, de animal que trabaja, de no persona. Eso es todo lo que aparece. Y la utopía o la distopía, mejor, de una sociedad completamente organizada por el Estado donde el individuo cumple órdenes y se somete. En realidad aquí ya estaba el fascismo, ¿no? No olvidemos que Mussolini, él seguía para desarrollar su teoría sobre el fascismo como movimiento de extrema derecha de dos corrientes. Él había sido un alto dirigente o incluso un intelectual del Partido Socialista Italiano y por otro lado de lo que estaban haciendo los bolcheviques en
en Rusia. De estas dos cuestiones las sintetiza, las elabora y desarrolla su teoría sobre el fascismo. Su teoría sobre el fascismo apenas se diferencia en nada de la que desarrolló la Segunda Internacional ¿no? Básicamente el fascismo es un estatismo y la Segunda Internacional y los partidos socialistas básicamente son un estatismo. Entonces eso les une y les mezcla. Ellos no admiten una existencia libre en contra del Estado, al margen del Estado, en donde la sociedad se autoorganice, se reorganice, no solamente en el terreno político, sino también en el económico, en el cultural, en el educativo y en la realización integral del ser humano. Eso no lo admiten. Entonces, también es la Segunda Internacional, es la internacional del colonialismo. Ellos aplauden todas las acciones colonialistas que tienen lugar en los países del tercer mundo. Pues el colonialismo francés es aplaudido con entusiasmo por el Partido Socialista francés, igual por el Partido Laborista británico. El Partido Laborista británico era rabiosamente colonialista y entusiasta del imperialismo inglés. Ellos creían que el imperialismo europeo estaba haciendo una función educativa, civilizadora, que estaba atrayendo a los pueblos atrasados, económicamente atrasados, quiero decir, a una vida superior, enseñándoles los modos de vida modernos, la economía y la tecnología. Bueno, todo esto pues llegó luego a lo que fue después de la Segunda Guerra Mundial, pues a los movimientos de liberación nacional, que fue otro engaño porque estaban hechos desde la ideología de la izquierda. La Tercera Internacional surge de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa es un hecho casual, algo que nadie contaba con ello. Los bolcheviques eran un pequeño partido que estaba allí en Rusia y que tenía una influencia muy limitada. Cuando uno lee estudios serios de la poca fuerza que tenían, de la poca presencia y de lo poco conocida que eran sus teorías e interpretaciones en la Rusia zarista, pues se queda asombrado. Pero claro, ellos supieron aprovechar con enorme inteligencia y muchísimo coraje, a cada cual lo suyo, enorme inteligencia y muchísimo coraje, una situación insólita, que es el derrumbe del Estado ruso zarista a consecuencia de la Guerra Mundial. El Estado zarista se derrumbó en las trincheras. Luchando contra los imperios centrales, pues murieron la mayoría de los oficiales, de los altos mandos y tal. Y entonces se produjo como una desarticulación, se desarticula el ejército, con él se desarticula la policía rusa, los impuestos dejan de ser percibidos porque habían sido movilizados masivamente, incluso los recaudadores de impuestos, para luchar contra los imperios centrales. Es decir, hay una caída del Estado, el Estado se desmorona, se queda tirado en la calle. Entonces los bolcheviques, con muchísima habilidad y con muchísima inteligencia, se hacen con el control de la situación a partir de su pequeña fuerza. Y lo que hacen que es reconstruir el Estado ruso en la forma de Estado soviético, pero nada más que eso. Aplican los mismos principios con palabrería marxista, palabrería modernista de lo que había hecho siempre el zarismo. Y vamos, en ese sentido, Trotsky, cuando reconstruye y recupera el llamado Ejército Rojo, el Ejército Rojo no se diferencia en nada del ejército zarista más que en la palabra rojo. O sea, el ejército zarista, el ejército de los zares, era el ejército rojo de Trotsky. Pero sí se diferencia en una cuestión fundamental, que era muchísimo más eficaz. Muchísimo más eficaz. Es decir, al fin y al cabo, el marxismo era una ideología de la modernidad capitalista y sabían poner eficacia, una cierta eficacia perversa y criminal, donde el zarismo, que era obsoleto, que era vetusto, pues había demostrado pues, que no era capaz de aplicar eso. Entonces, el Ejército Rojo que crea Trotsky y que con la anuencia de Lenin y también con Stalin y con todos estos, pues era nada más que el ejército anterior, pero más eficaz. Entonces, esta cuestión es interpretada de una manera absurda por los partidos, por ciertos sectores que van a formar los partidos comunistas en muchos países. Se creen que es que ha triunfado la revolución proletaria. No ha triunfado nada, solo ha triunfado una reconstrucción a partir de un partido marxista del Estado ruso. Así de claro y así de simple. Y entonces el chauvinismo ruso, el nacionalismo ruso es lo que siempre va a llevar adelante el partido bolchevique y la Rusia soviética, que siempre estaban interesadísimos en expandir su poder, expandir su dominio, tener fuerzas bajo su control, y eso es parte de lo que les perdió, porque entran en competición con Estados Unidos en los años 60 y 70 del siglo XX después, cuando no estaban en condiciones de competir porque su poder económico era muy inferior. Pero ellos creían que apoyándose en una ideología tan perversa, pero al mismo tiempo con tantos atractivos
para mucha gente inocentona y boba, como era el marxismo, podrían triunfar sobre sus enemigos, que eran pues el imperialismo occidental, pero no fue así. Al final se impuso la lógica de la fuerza y ellos se desangraron en esa lucha y la Unión Soviética se desintegró. Bueno, entonces la noción de revolución no está en el marxismo y no está en el leninismo, salvo golpe de Estado. Muchos partidos comunistas lo que han intentado son dar golpes de Estado, pero nunca han tenido detrás de sí más que a una minoría pequeña de las masas o una gran masa de votantes que no comulgaba con sus postulados, como pudieron ser en los partidos comunistas italiano y francés en los años 60 y 70 del siglo pasado. El estatismo absoluto, fanático, cerril de los bolcheviques aplicado a la economía le lleva al desastre. La Unión Soviética no es capaz de soportar ese grado de centralización, de absolutismo, sobre todo en el tiempo de Stalin. El stalinismo tiene que dinamizar económicamente al país por medio del terror. Ya no es el beneficio empresarial, el beneficio capitalista, el que juega una función de dinamización del capitalismo, sino que es el terror, la violencia, el miedo, el pánico, lo que hace que la gente cumpla sus trabajos, cumpla sus empresas, que los directores sean eficientes. Pero esto, claro, tiene unos costes enormes, enormes, colosales. Tuvieron que crear un aparato de terror de millones y millones de policías que cuesta dinero. Era muy caro ese aparato de terror y apoyado en un aparato militar no menos enorme, no, sobredimensionado. Y esto les lleva directamente pues, a una economía obsoleta que se va desangrando a partir de sus propias contradicciones. Luego, llegó un momento que era tanta la gente que había sido asesinada, torturada, violada, violentada por los bolcheviques, que eran aproximadamente el 10% de la población. Eso significaba que en cada familia había alguien que había sido víctima del estalinismo. Y entonces, claro, esto era inviable porque era un terror tal que la gente ya no podía soportarlo. Y entonces esto es una de las causas que lleva también a la desintegración del estalinismo a partir de los años 50 y luego después a la desintegración de la Unión Soviética. Pero todo esto son unos episodios lamentables, dramáticos, que han quitado la vida a millones de personas por una utopía delirante de crear un Estado absoluto y un Estado total según la normativa de Marx y de Lenin sobre que un capitalismo gobernado directamente por el Estado sería la realización de la felicidad y el cumplimiento de todas las esperanzas de la humanidad. Bueno, de los partidos comunistas no se puede decir mucho. Aquí está el Partido Comunista de España, una cosa lamentable desde sus orígenes, algo sin pie ni cabeza, algo que no conocía nada de la realidad que intentaba transformar. El Partido Comunista de España nunca entendió nada de la sociedad, era algo ajeno, era como una excrescencia, como un pegote que se puso ahí, que nunca consiguió absolutamente nada. En la guerra civil pues se pone al servicio del Estado republicano, persigue a las clases trabajadoras y populares en la zona republicana, persigue a la gente que defendía el comunal, les obliga a dejar el comunal y a meterse en las granjas estatizadas que se llamaban colectividades y bueno, pues acaban perdiendo la guerra malamente porque su incompetencia era total, su ignorancia y su alejamiento de la realidad era total. Luego lo que sí consiguen con habilidad es adjudicarse, ponerse las medallas de la lucha antifranquista. Es decir, la lucha antifranquista en los 40 años de franquismo había sido básicamente espontánea. Había sido una lucha popular que explotaba aquí y allá por acciones de grupos espontáneos, se deshacían de personas, de colectivos. Pero todas esas luchas, o una parte importante de ellas, se les adjudicaba el Partido Comunista. El Partido Socialista no, porque estuvo absolutamente desaparecido. El Partido Socialista no existió en el interior durante el periodo franquista. Pero el Partido Comunista tenía una poquita presencia, una muy pequeña presencia, y lo que hacía era adjudicarse luchas y resistencia al franquismo que ellos no hacían. Ellos simplemente estaban allí. Y entonces estaban allí, o estaban a 300 kilómetros de allí, y luego informaban en Radio España Independiente, la llamada Radio Pirenaica, de lo que había pasado, que en general eran informaciones falsas, manipuladas, donde siempre aparecían ellos como una fuerza. De vez en cuando encontraban a alguien que trajera aquí algunos ejemplares de su prensa y bueno, pues así fueron vendiendo la idea de que ellos realmente controlaban a las masas populares bajo el franquismo. Al franquismo esto le vino súper bien porque tenían miedo que el final del franquismo acabara en una situación, si no revolucionaria, cuasi revolucionaria, como estuvo a punto de suceder. Entonces llegaron a un acuerdo con el Partido Comunista para que ejerciera un control estricto sobre las masas, las desmovilizara, las controlara,
las llevara al régimen parlamentarista, las forzase a aceptar el régimen monárquico y la bandera monárquica. Y eso fue lo que hizo el Partido Comunista en la llamada transición política en los años 70. Es decir, usó el prestigio de la lucha antifranquista para destruir las posibilidades de una situación revolucionaria una vez que el franquismo había demostrado su inviabilidad incluso para las clases mandantes, las clases adineradas y las clases organizadas como Estado. Con esto el Partido Comunista se suicida, claro, es una traición tal a la lucha antifranquista, a la lucha popular contra el franquismo, a todos los que habían sido torturados, perseguidos por el franquismo, que la gente pues, se queda, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Pero bien, el Partido Comunista recibe muchísimas prebendas, muchísimo apoyo, muchísimo dinero. Por ejemplo, se le entrega toda la cuestión de la intelectualidad de las universidades, el régimen franquista se las entrega al Partido Comunista, le entrega el mundo del cine, el mundo, una parte muy importante de la prensa, de la televisión, de las radios. Ellos se hacen con el aparato de propaganda y entonces luego a partir de muchas fundaciones, de muchas subvenciones, grandes cantidades de dinero procedentes del Estado y de la gran patronal llegan al Partido Comunista de España, pero esto no hace que reviva. La traición cometida es tan enorme, que el Partido Comunista pues, se queda reducido a casi nada, incluso electoralmente, una fuerza marginal y bueno, que no tiene ningún discurso diferente del que pueda tener el PSOE o el que pueda tener incluso la derecha, ¿no? Y eso es el final del marxismo aquí. Luego después hay algunas recuperaciones que lo veremos, ¿no? Luego vienen los intentos de relanzar un marxismo tardío, como es por ejemplo en Venezuela. El régimen chavista lo único que pretendía era aprovechar la cantidad de petróleo tan enorme que tiene Venezuela para convertirse en un imperialismo regional. Ellos cayeron en la locura de que podían ser la potencia hegemónica en Sudamérica siempre que manejaran con eficacia sus grandes reservas petrolíferas y para eso necesitaban tener el apoyo interior. Necesitaban una Venezuela sumisa, con clases trabajadoras sumisas, y para ello lo que hicieron fue hacer dos cosas. Por una parte, reprimir con muchísima violencia, torturas, detenciones, asesinatos a la gente que se le oponía y por otra parte, emplear un sistema de subsidios, de apoyos, de subvenciones muy grande a las clases trabajadoras, que tampoco era nuevo, eso lo llevaba haciendo el Estado venezolano desde siempre. Una vez que ellos se habían acostumbrado a los ingresos por el petróleo, pues lo que hacían era repartir los ingresos por el petróleo entre las clases populares por medio de subsidios de muy diversas maneras, impidiendo la creación de una economía diversificada, plural, que es lo que hoy le sigue faltando a Venezuela, ¿eh? Venezuela siempre ha sido una economía de monocultivo y eso, cuando el precio del petróleo se vino abajo a partir de la crisis de 2008-2014, pues el chavismo estaba condenado a muerte. Y ya como no podía seguir dando subsidios, subvenciones, sobornando a la gente con dinero, no le quedó más remedio que entrar en la represión pura y dura. Esto llevó rápidamente a los defensores del chavismo, que era toda la extrema izquierda fascista española, ya no podían, claro, lo que llegaba de ayer era tan terrible, la salida en masa de gente, masas, millones de personas que huían de ese nuevo paraíso socialista que había creado la extrema izquierda fascista. La extrema izquierda de aquí, pues, había logrado que se creyera que lo de Venezuela podía ser aplicable a cualquier país cuando era imposible que fuera, porque había más condiciones. Para empezar, España no tiene los recursos petrolíferos que Venezuela, no tiene ningún recurso petrolífero. Por lo tanto, ese sistema de subsidios no podía aplicarse aquí. Pero allí aparecieron los servicios de contrainsurgencia del Estado español, crearon proyectos como el de Podemos, para el control de las masas populares a partir de una ideología de un marxismo tardío, ya rancio, ya trasnochado, ya que no funcionaba. Como esto ya no funcionaba porque rápidamente se vio que era obsoleto e ineficiente, se fueron añadiendo nuevas ideologías de la izquierda, como era el feminismo, como era el animalismo, como todo esto, porque había que añadir algo a un partido que a los 2 años de su creación, como era Podemos, se desmoronaba ya rápidamente por falta de recursos intelectuales y por incapacidad de establecer un programa que saliera de la obsolescencia habitual de la izquierda. Cuba, pues ¿qué se puede decir de Cuba? Pues que es patético, Cuba es patética. Es que prefiero no decir nada porque es que me duele lo que el pueblo cubano está sufriendo
a manos de una pandilla de sinvergüenzas que es lo que forman el Estado comunista cubano, que viven maravillosamente bien, que no les falta de nada. Hay por ahí estudios impresionantes, que no les falta absolutamente de nada, que viven una vida deliciosa de placeres y de lujos, mientras la gran mayoría de la población vive en una miseria espantosa, en donde les falta de todo. En Cuba se ha creado una sociedad dual, una sociedad de los comunistas y los adheridos a los comunistas que lo tienen todo, todo importado del extranjero, a partir de las pocas cosas que ellos son capaces de producir, y luego otra gran mayoría que no tiene nada y que vive en una miseria, en un régimen de subsistencia elemental. Y entonces que eso se permita y que eso todavía se presente por algún trasnochado de la izquierda como algo admisible, pues no sé, es terrible. En el caso de Venezuela, volviendo a él, si la gente esta de Podemos y los que luego le siguen, Sumar, Más País, no sé qué, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, todos estos, toda esta gente tan inmoral, tan reaccionaria, tuvieran una mínima ética, tendrían que dar una explicación de lo que ha pasado en Venezuela. Por favor, si estáis viendo esto, gente de la izquierda, pedir a los partidos de la izquierda de los que seáis adeptos que den una explicación veraz y objetiva de lo que ha pasado en Venezuela. Bildu, la izquierda vasca, fue entusiasta del chavismo, muy entusiasta durante un tiempo. Prácticamente ellos vivieron de la loa del chavismo y luego de repente enmudecieron. Esto no es ético, esto no puede ser admisible. Tienen que dar una explicación de qué ha sucedido. A ver si se atreven a darla, como tendrían que dar una explicación de lo que sucedió en la Unión Soviética. Pero también sobre Cuba. Durante mucho tiempo, la izquierda de aquí, sobre todo el Partido Comunista de España, pero entonces, por ejemplo, el nacionalismo gallego fue entusiasta del régimen cubano durante siglos, durante decenios y decenios. Lo que hoy es el BNG, eran entusiastas. Ellos vivían en gran medida de loar el modelo comunista cubano que se suponía que iban a implantar en Galicia. No pueden seguir sin dar explicaciones, y si no las dan, pues es que demuestra hasta qué punto son digamos, disfuncionales intelectualmente, no son capaces de hacer nada. Luego, ya para ir terminando, el caso de China. El caso de China, ya lo he dicho antes, es una combinación del liberalismo más salvaje con el estatismo más brutal. Y esa hábil combinación, que es hábil porque realmente estas dos cuestiones son la misma cosa, pero también tienen contradicciones, y irlo aplicando cada día en la práctica es lo que les ha permitido convertirse en la fábrica del mundo como proyecto imperialista. Su proyecto imperialista es irse haciendo cada vez con más parcelas de poder económico, importar una enorme cantidad de mercancías que les proporciona una gran cantidad de divisas y también de metales, metales preciosos, para convertirse en una especie de país hegemónico en el plano mundial. Para esto, ¿cuál es la primera condición? Pues sobreexplotar ferozmente a la clase obrera. Es decir, una clase obrera que recibe lo justito para subsistir. Mirar, normalmente los países dedican el 60% del Producto Interior Bruto a la alimentación y satisfacer las necesidades básicas de las clases populares de su propio país. Pero en China no es así. En China solo es el 40% del Producto Interior Bruto es el que llega a las clases populares para su subsistencia y para sus cuidados médicos, sus atenciones, todo esto. Esto demuestra la sobreexplotación brutal que el Partido Comunista de China somete a sus clases trabajadoras. Pero esto solo puede hacerse por medio de una represión. Claro, las clases trabajadoras chinas del campo y de la ciudad no son tontas, y de vez en cuando se sublevan, se subracionan. A veces llegan hasta aquí ecos, aunque toda información se corta radicalmente, pero se necesita un aparato de policía tremendo, de control, de vigilancia y una represión feroz de la gente que se resiste en las empresas a las jornadas agotadoras de trabajo, o que se resiste en los barrios, o que protesta por cualquier cosa. La mayoría de esta gente es eliminada sin más. Se la coge, se la tortura, se la hace desaparecer, se queman sus cuerpos y ahí queda todo. Eso es el sistema por el cual China se ha convertido en la fábrica del mundo. Y tenerlo en cuenta cuando vayáis a comprar productos a uno de los bazares chinos. Esto se está haciendo así. En ninguna época de la historia de la humanidad ha habido una clase trabajadora tan brutalmente explotada y tan brutalmente manejada como en China.
Este sistema parece eficaz, ¿no? Parece eficaz, pero tiene sus puntos débiles y esos puntos débiles ya están saliendo a la luz. Es lo mismo que le pasó al estalinismo. Es ya tanta la gente que ha sido hecha desaparecer, que ha sido secuestrada por la policía política china, que no se sabe de ella, que sus familiares ya han perdido el contacto con ella, que llega un momento que ya todo el mundo tiene un familiar cercano, tiene un amigo y tal en China que ha sido víctima de esta política de represión feroz. Y entonces esto, claro, está abriendo un foso enorme entre las instituciones estatales y las clases populares y trabajadoras en China. Y esto se manifiesta en un odio feroz, en un odio tremendo que se ha acumulado en las clases populares chinas contra sus poderes y contra el Partido Comunista. Por lo demás, un Partido Comunista que vive una vida deliciosa. Hay que ver cómo es su vida cotidiana, hechas de lujos, hechas de cosas increíbles, increíbles. Cómo vive esta gente, los lujos que se permiten es algo que te deja anonadado. Cuando se ven informes de cuál es su vida cotidiana de estas oligarquías comunistas chinas que ningún occidental, por muy multimillonario que sea, tiene los privilegios y los refinamientos repugnantes que tiene estas oligarquías chinas comunistas en su país. Esto por un lado, pero por otro lado también está el asunto de que hay un enfrentamiento con los diversos países imperialistas, el imperialismo occidental, el imperialismo japonés, el no occidental, etcétera. Pues claro, cada vez tiene que dedicar más fondos a armamento y a la lucha política, cultural y tal contra estos países imperialistas, con lo cual ya los rendimientos del capitalismo chino ya no son tan elevados. Ahora ya tienen una lucha muy fuerte con el imperialismo occidental que les está detrayendo una enorme cantidad de recursos que hasta ahora no era así. Hasta de 4 o 5 años el imperialismo chino a la chita callando iba creciendo, creciendo y dedicaban muy poco tiempo, muy poco recursos al armamento. Ahora ya no es así, se está armando a toda velocidad y convirtiéndose en un imperialismo en armas. En segundo lugar está en lo que ya he dicho, el descontento tremendo de la población, que va a repetir lo que sucedió en la Unión Soviética, muy probablemente una explosión de desesperación que lleve al poder chino a saltar por los aires. Y en tercer lugar está el problema demográfico. Para hundir a las mujeres en el infierno del trabajo asalariado y para no tener que gastar dinero en la creación de nuevas secciones de las clases trabajadoras, o sea, alimentar a los niños que en un futuro fueran trabajadores y tal, se impuso el hijo único. En 1979 el Partido Comunista impone la política del hijo único, que consiste en que solo se puede tener un hijo por familia. Y las mujeres que tengan más de dos pues son literalmente trituradas, a veces asesinadas, a ellas y a sus hijos por atreverse a quedarse embarazadas por segunda vez. Eso es verdad que permitió que muchos recursos se dirigieran a la industria, a la creación de nuevas industrias y a la exportación de bienes para conseguir ser el número uno en la escala de los imperialismos. Pero ahora ya, ¿qué pasa? Que ellos tienen un déficit de 500 millones de trabajadores. Daros cuenta que estamos hablando de un país que oficialmente tiene 1.400 millones. Esto probablemente no sea verdad, sean muchos menos, pero bueno, me baso en las cifras oficiales. Entonces esta falta de trabajadores, sobre todo de trabajadores de mediana edad, que son los más productivos, pues entonces ha hecho que empiecen las cosas a fallar. Ya lo he dicho varias veces, algunos especialistas consideran que el futuro económico de China es inviable por este déficit de mano de obra, que ellos están intentando ya paliar, llevando allí trabajadores inmigrantes, pero bueno, la cosa no es tan fácil de tal. Esto significa que la locura desarrollista, productivista, tecnoentusiasta del marxismo, que es lo que está en el fondo de todo esto, aplicada a las condiciones de China por el Partido Comunista de China, va a dar lugar también allí a un nuevo caos, a un nuevo hecatombe, a un nuevo desastre, como originó en Rusia. Y entonces con esto será ya el final definitivo del marxismo. El final definitivo del marxismo esperamos que sea así, ¿no? Entonces, pues el marxismo es una cosa que se creó con unos fines, ha tenido una circulación de unos 150 años, un poquito más, y ahora ya, pues ya está acabado, está agotado. ¿Qué está haciendo las élites del poder y los servicios de contrainteligencia del ejército? Pues dirigir a la gente hacia la extrema derecha. El asco que produce todos los discursos dementes de la izquierda se dirige ahora a que la gente vea con simpatía a la extrema derecha, a los nazis, a los conspiracionistas y todo esto,
Pero es que esta gente es tan obsoleta o más que la izquierda en su discurso. No tienen nada, no tienen más que palabrería, charlatanería, referencias a Hitler, antisemitismo, locura mental, vamos, paranoias, las paranoias de los conspiracionistas y todo esto. Pero aquí no hay tampoco mucho a que agarrarse, no hay mucho a que agarrarse y entonces estamos en un momento, claro, en que la izquierda está agónica en lo propositivo y la extrema derecha está no menos agónica en lo propositivo. Un momento interesante, ¿para qué? Para rechazar a la izquierda y a la extrema izquierda, rechazar a la derecha y a la extrema derecha y pensar en términos de transformación radical de la sociedad y transformación radical del individuo. Ambos elementos tienen que ir unidos. Esta transformación radical del individuo y transformación radical de la sociedad tiene que hacerse según el ideario, o debe hacerse porque no hay otra propuesta. Es la única propuesta de la revolución integral, tal como está definido en las bases para una revolución integral. Entonces aquí, aunque es un texto pequeño, pero sintetiza, desarrolla de qué manera, digamos, valerse de la decadencia de la izquierda sin caer en la locura fascistoide, asquerosa, criminal de la derecha, la extrema derecha y los conspiracionistas. Yo también lo he desarrollado más en mi manual para una revolución integral comunal. Aquí está, es más extenso, claro, lógicamente, pero aquí por lo menos pues se entra en, digamos, muchos elementos con criterios de positividad. Ya no se trata de criticar la economía capitalista, sino de proponer con detalle cómo sería una economía comunal. Una economía comunal. Ya no se trata de criticar el parlamentarismo y la partitocracia, que también se critica naturalmente, sino de explicar cómo sería el sistema de democracia directa. Ya no se trata solo de criticar la escuela y la universidad, sino proponer y desarrollar la noción de sabiduría popular y cultura popular. Ya no se trata solo de denunciar los horrores de la medicina estatista y privada en curso, sino de explicar cuáles serían las bases, los principios y los valores de la medicina popular, revolucionaria, que cure, que no sea iatrogénica, que no mate a la gente, que no impida a la gente vivir plenamente su realidad biológica y psíquica. Entonces, este es el momento. Aquí estamos en estas dos cuestiones. El movimiento por la revolución integral. Vamos a celebrar en unas semanas nuestro noveno encuentro. El noveno encuentro, pues sería un momento para que os preocupéis, os intereséis por lo que estamos haciendo, por nuestro programa, por nuestro proyecto, por nuestras ideas, por nuestro sistema de convicciones y de creencias, y lo estudiéis. El noveno encuentro no será abierto, sino que tendrá que cumplirse unas determinadas condiciones, sobre todo de conocimiento mínimo necesario de quienes asistan del ideario de la RI o Revolución Integral, que eso significaría pues haber leído las bases, haberlas leído, haberlas estudiado y estar esencialmente en lo esencial de acuerdo con ellas y considerarlas como punto de partida para nuevos avances y nuevos desarrollos. Bien, y llegados aquí, pues ya acabo y os dejo con todas estas reflexiones que son apresuradas, quizá atropelladas, porque he tenido que introducir muchos elementos de historia de la izquierda y presente de la izquierda, pero me parecen necesarias para poner las cosas en su sitio. Muy bien, pues muchas gracias por escuchar, amigos y amigas, hasta la próxima.